Floricanto presenta. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Oración antes de leer la Biblia. Padre bueno, que la palabra que hoy nos congrega y vamos a escuchar con fe, penetre nuestro corazón, nos empape de tus sentimientos y propuestas, que ilumine nuestras acciones y oriente nuestras decisiones. Que tu palabra, Señor, se encarne en todas nuestras actividades, impregne nuestros trabajos y sea horizonte en nuestras metas. Amén. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Lección Divina. Amigos de Floricanto, reciban un saludo. Continuamos con el Evangelio de Juan. En esta ocasión, el capítulo 14, versículos del 15 al 21. Lectura. ¿Qué dice el texto bíblico en sí mismo? Escuchemos la palabra del Señor. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes. Dentro de poco, los que son del mundo ya no me verán, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo vivo. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente del mundo? Jesús le contestó: el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a hacer la ubicación ahora de esta palabra de Dios que hemos escuchado. En primer lugar, estamos en el domingo sexto del tiempo de la Pascua. Esto nunca nos dice nada a menos que nosotros lo ubiquemos dentro de todo un contexto o un plan de salvación. Vamos a empezar por un marco muy grande para ubicar esta palabra de Dios y este domingo. Sucede que todo empezó con la Cuaresma y la Cuaresma nos proyecta por 40 días desde aquel miércoles de ceniza. Pero de esos 40, la Pascua de Resurrección nos impulsa hacia otros 50 días más. Por lo tanto, son 90 días entre la Cuaresma y la Pascua. ¿Qué significa esto? Significa un proyecto que dura una cuarta parte del año, 3 meses. Por lo tanto, la Cuaresma, los 40 días, y la Pascua, los 50 días, van a formar una unidad. ¿De qué manera? Lo explicamos así de muy lejos, como ven, porque ya la Cuaresma nadie se acuerda, pero lo ubicamos desde muy lejos porque el miércoles de ceniza, la Cuaresma, la Pascua y Pentecostés tienen un solo recorrido. Por ejemplo, si pensamos, la ceniza es un boleto, la Cuaresma es un viaje, la Pascua es un destino y el Espíritu Santo es el motivo de todo este recorrido. ¿Para qué compramos un boleto? O sea, ¿para qué nos imponemos la ceniza de un viaje que no vamos a hacer? La ceniza para realizar la Cuaresma, los 40 días, que nos llevan directamente a la gran fiesta que se convierte en el gozne, el eje de toda la vida de los cristianos, la Pascua de Resurrección.
Esta Pascua de Resurrección se vive durante 50 días, o sea, durante 7 semanas. Por lo tanto, hay 7 domingos y se culmina con la fiesta de Pentecostés. Pentecostés a los 50 días de celebrar la Pascua. Entonces, del 12 de abril al 31 de mayo hay 50 días. Y nosotros vamos desarrollándolo en el otro gozne. El primer gozne de toda la vida litúrgica de la iglesia es la Pascua de Resurrección, y después a ritmo dominical, ese es el otro gozne o el otro eje. Y por eso siempre nos vamos guiando por los domingos. El domingo es el primer día de la semana que rige a los demás días. Por ejemplo, si estamos en este domingo sexto del tiempo de la Pascua, el lunes será lunes sexto del tiempo de la Pascua. Ahora, ¿qué característica tiene este? Porque si nada más son 7 domingos, significa que ya estamos terminando el tiempo de la Pascua, que ha durado o va a durar 50 días. Bueno, ¿cómo lo vamos a proponer? Lo vamos a proponer de esta manera. Durante los primeros días de la Pascua, Jesús se aparece a los discípulos y les dice: la paz esté con ustedes, nos vemos en Galilea. Y aquí tenemos la ubicación. En Galilea Jesús se les va a aparecer para que 40 días después de la resurrección, Jesús sube a los cielos y deja a su iglesia en oración, porque se vuelca la iglesia para pedirle al Señor que le regale el Espíritu Santo. Como ven, es muy interesante el proyecto. Entonces, desde la Pascua de Resurrección van a pasar 7 semanas hasta Pentecostés. Por eso llevamos en la 6ª semana del tiempo de la Pascua. ¿Y qué nos trae esta palabra de Dios? De forma específica, dice el título: Jesús promete enviar al Espíritu Santo. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y el Padre les dará otro defensor, dice San Juan. Entonces, está Jesús anunciándoles que ya no va a estar físicamente con ellos. Jesús va a perpetuar su presencia a través de otra fuerza poderosa. Jesús físicamente, en la parte física, es muy limitada. No puede estar en varios sitios a la vez, ni puede estar en todos los tiempos, ni en todos los espacios, de esa manera, con ese cuerpo que es muy limitado. En cambio, sí lo hará a través del Espíritu Santo. Y por eso es interesante, porque esta parte donde dice: yo les daré otro defensor, el Espíritu de verdad. Los que son del mundo no lo pueden recibir, pero ustedes sí. No los voy a dejar huérfanos, voy a volver con ustedes, porque ya desde este momento empieza la nostalgia de los discípulos, que se están preparando para que su maestro los deje. Sin embargo, no los va a dejar definitivamente. Hay un apartado todavía que pertenece o que podemos desarrollar dentro de esta ubicación, que es hacia la parte final. Jesús le contestó: el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. Entonces, la última parte que yo quiero tomar de esta gran ubicación, que se va a desarrollar a través de los siguientes pasos de forma más específica, es la parte en San Juan que se llama la inhabitación. Para San Juan los verbos son muy importantes. Los verbos tienen toda su fuerza. Por ejemplo, les puedo decir que en el principio era la palabra, dice el libro del Génesis, y el verbo estaba con Dios. Y todas las cosas se hicieron por el verbo. Entonces, cuando Dios dice hágase, ese imperativo de hacer, se van haciendo las cosas. Las cosas se hacen por el verbo. Entonces, el verbo, que es Jesucristo, es el motivo de toda la creación. Es la causa de la creación entera. Por lo tanto, esta parte interesante de San Juan del inhabitar, ¿qué significa esto? Habrá que poner mucha atención en esta parte, porque significa que Dios, el Padre,
y Jesucristo, el Hijo, van a ser en nuestro cuerpo una morada. O sea, ellos van a venir a vivir en nuestro cuerpo que se convertirá en un templo. Por eso, esa palabra se llama inhabitación. Y le repito, como dice nuestro Señor Jesucristo, el que me ama, hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. ¿Cómo será esto? A través de la presencia del Espíritu Santo. Meditación. ¿Qué me dice hoy el texto bíblico? En la meditación los invito a que nos quedemos con uno de los versículos, que es el versículo 18. No los dejaré huérfanos, regresaré con ustedes, ¿no? Juan, esta parte está incluida dentro de los discursos de despedida de Jesús, ¿no? Pero nosotros lo leemos en el tiempo de la Pascua, ¿no? Donde precisamente también se nos prepara a lo que próximamente celebraremos, que es la fiesta de Pentecostés. Y entonces el versículo que yo invito a meditar por eso es: no los dejaré huérfanos, regresaré con ustedes, ¿no? Ese tiempo, ¿no?, que los discípulos viven al lado de Jesús ya resucitado, ¿sí? Me imagino yo que fue también un tiempo de cierta angustia, porque ¿qué vamos a hacer cuando tú te vayas, maestro? Cuando ya no estés físicamente aquí con nosotros, ¿verdad? Y él, conociendo muy bien a sus discípulos, ¿no?, a todos nosotros, a todos los hombres, lo que dice es: no los dejaré huérfanos, regresaré con ustedes, ¿no? Y entonces, en los domingos siguientes, ¿no?, lo que hace es mandarnos precisamente al Espíritu Santo. Vuelvo a repetir: no los dejaré solos, estaré siempre con ustedes. En estos tiempos de angustia, de miedo, en donde luego muchas veces también nos sentimos solos, ¿sí?, Jesús nos dice eso: no los dejaré solos, ¿verdad? Regresaré con ustedes, ¿no? Y mientras tanto nos va a enviar lo que Juan denomina al Paráclito, ¿no?, que es también en otros textos el gran consolador o el consolador, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros para descubrir la presencia de Jesús resucitado en estos tiempos de cuarentena, o en estos tiempos en los cuales estamos encerrados únicamente con nuestra familia, ¿no? ¿Qué hacemos para descubrir a Jesús ahí presente con nosotros? ¿Qué hacemos para descubrir que precisamente y verdaderamente no estamos solos? Que a pesar de que no asistimos a los templos, que no podemos comulgar físicamente, Jesús se sigue manifestando en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, en nuestro hacer. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Lo descubro? ¿Lo disfruto? ¿Me consuelo en su presencia? Oración. ¿Qué le digo al Señor como respuesta a su palabra? Señor, te damos gracias por habernos dejado un abogado tan valioso, un Paráclito, el Espíritu de Dios Padre. Él es quien nos ayuda a permanecer junto a ti por medio del mandamiento del amor. Por eso, Señor, no nos sentimos solos ni huérfanos, porque por la gracia de Dios te hemos conocido y permanecemos en ti, en el amor y en la fe. Permite, Señor, que nuestro corazón esté siempre dispuesto a recibirte y que sea tu Espíritu el que nos mueva al escuchar la necesidad del hermano, y que así en todo momento se vea la bondad y misericordia de Dios, que Él está siempre pendiente de todos sus hijos. Te lo pedimos, Señor. Amén. Contemplación y acción. ¿Qué aspecto hace arder mi corazón y me lleva a la conversión? Hoy te invito a contemplar en este Evangelio a Jesús que nos dice que no nos va a dejar huérfanos, a Jesús que nos promete que nos mandará al Paráclito. ¿Cuánto amor nos debe tener Jesús para preocuparse porque no nos sintamos huérfanos? Ojalá que podamos contemplarnos como hijos de Dios, contemplarnos como
chiqueados de Dios, podamos ver que que Jesús nos está cuidando y que nos promete que vendrá el Paráclito, el Consolador, el Espíritu Santo. Estamos en perfecto tiempo para prepararnos para esa venida del Espíritu Santo. Contemplemos con amor el Evangelio, la palabra de Dios, y llevemos durante todo este tiempo en el corazón estas palabras: no los dejaré huérfanos, regresaré con ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y ustedes también vivirán. ¿Dónde vive Jesús? ¿En el cielo? ¿O vive en tu corazón, dentro de tu alma? Contemplemos esto y que esto nos invite a hacer, a actuar. Oración después de leer la Biblia. Señor, te damos gracias por tu presencia viva entre nosotros. Que la palabra que escuchamos y compartimos nos transforme desde el interior y la vivamos con gestos concretos de amor, de solidaridad y de entrega por tu reino. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Seguimos en paz. Amigos de Flor y Canto, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer en Lección Divina el texto del quinto domingo de Pascua. El texto es Juan, capítulo 14, del versículo 1 al 12. Lectura. ¿Qué dice el texto bíblico en sí mismo? Del Evangelio según San Juan. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, a ustedes se los hubiera dicho. Porque voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré de nuevo y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y a donde yo voy, ustedes ya no conocen el camino. Ustedes ya conocen el camino. Tomás le preguntó: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me han conocido a mí, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le replicó: Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó: Felipe, ¿hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos créanlo por las obras. Les aseguro que quien cree en mí hará también las obras que yo hago e incluso las obras mayores. Porque yo voy al Padre y yo haré todo lo que pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús en este evangelio nos habla precisamente que se tiene que ir porque va a prepararnos un lugar, que es de lo que precisamente pues queremos, este camino que Jesús, en el cual Él se adelanta para mostrarnos el camino, y a final de cuentas Jesús es el camino, el cual nos lleva a la casa del Padre. Por eso tanto Tomás y Felipe pues tienen estas cuestiones y estos caminos. ¿Cómo es este camino? ¿Cómo es este ir al Señor, verdad? ¿Cómo mostrarnos al Padre? Y bueno, por eso harán precisamente estas preguntas y Jesús pues les invitará a creer en Él. Quien cree en mí, verdad, cree en aquel que me ha enviado, cree en el Padre. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Pues este juego de palabras en las cuales Jesús nos invita a tener fe, a creer precisamente que Él nos muestra al Padre. Meditación. ¿Qué me dice hoy el texto bíblico?
Es el domingo quinto de Pascua y en este domingo en particular se nos invita, es una invitación, a creer. Jesús es el revelador de Dios. Al comienzo de este discurso, en la lectura que acabamos de escuchar, hay una invitación a creer, primero de forma negativa y luego de forma positiva. La sentencia negativa dice así: no se turben, no se inquieten. ¿Por qué dice esto Jesús? Si el corazón cede a esa turbación, surge el peligro de que el hombre pierda la fe. La conmoción precede no a la debilidad humana, sino al choque entre el mundo y la revelación de Dios. Y para esto entonces preguntémonos, ¿qué es lo que nos turba ahora? ¿Qué acaso estamos perdiendo la fe? ¿Y nos gana la debilidad humana del mundo y sus momentos difíciles? Estos momentos difíciles que estamos viviendo, pues precisamente en estos momentos es cuando más debemos mostrar nuestra fe. La forma positiva de la lectura nos dice que todos tenemos preparada una morada, como Jesús les dijo a sus discípulos, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y cuando venga por segunda vez, nos conducirá hacia ella. Yo pregunto, ¿cuántas veces y de cuántas formas tenemos oportunidad de ver esto en nuestra vida? Vale la pena meditar tanto en los momentos de dificultad, cuando surge esa luz de esperanza en el camino, y por qué no también en los momentos de alegría, en el que Él también se alegra con nosotros y reconoce que esa alegría también viene de Él. Y no tenemos que esperar la segunda venida para conocer al Padre, porque ya lo conocemos por medio de Jesús. ¿No es esto una maravilla? No dejemos que las inquietudes nos vuelvan ciegos y lleguemos a volvernos tan racionales que nublen nuestra fe. Por eso es muy importante y necesaria la oración. Repito, por eso es muy importante y necesaria la oración. Y que no suceda como a Tomás, que pierde el camino cuando lo tiene enfrente de él. O como a Felipe, que pedía a Jesús que le mostrara al Padre cuando el mismo Padre estaba enfrente de él. Jesús le pide a los discípulos que crean por las obras. Y yo pregunto, ¿qué obra que haya hecho Jesús en tu vida falta para que le creas? Que Dios te bendiga. Oración. ¿Qué le digo al Señor como respuesta a su palabra? El texto nos ha permitido descubrir que Jesús, a través de toda su acción y de todas sus palabras, nos muestra al Padre. Entonces, en esta oración, démosle gracias al Padre, porque de una manera muy sencilla, muy humilde, logró enseñarnos quién es Él a través de su Hijo, Jesús. Reconocemos que muy pocas veces, ¿no?, podemos ver en Jesús al Padre, que siempre pensamos nada más en la figura, en el Hijo, ¿verdad? Pero realmente en Jesús se esconde la acción del Padre misericordioso y la acción también del Espíritu Santo que pronto celebraremos. Entonces le pedimos perdón a Dios por todos esos momentos en que no hemos podido reconocer su acción salvífica en Jesús. Y finalmente le pedimos al Padre que nos dé la fortaleza necesaria para poder transmitir en todos nuestros haceres cotidianos, en nuestro día a día, quién es Él, a través de nuestras acciones, con esas concretas palabras, buenos días, ¿cómo estás?, ¿no?, en este tiempo que tanto nos hace falta, porque no vivimos juntos, no estamos juntos. Entonces, a través de esos pequeños detalles, nosotros podemos hacer presente real y verdaderamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En pocas palabras, hacemos presente al Reino. Y entonces le pedimos al Padre que nos dé la fortaleza y la luz para llevarlo a cabo.
contemplación y acción. ¿Qué aspecto hace arder mi corazón y me lleva a la conversión? El momento de la contemplación es uno de los momentos más importantes de la lección, porque es el que nos impulsa a la acción. Es donde nosotros guardamos silencio y escuchamos al Señor. En los primeros pasos ya hemos escuchado la palabra de Dios, ya la hemos meditado. Esto nos ha llevado a hacer la oración, y la contemplación es el momento en que nosotros tenemos que guardar silencio en nuestro corazón, guardar silencio en nuestra mente y poner toda la atención, todo nuestro ser en la relación con Dios. Dirán algunos santos que la parte de la contemplación es la parte donde profundamente nosotros amamos a Dios, y en ese amor Dios se nos comunica. El día de hoy Jesús se presenta como el camino, como la verdad y como la vida, y nos hace una afirmación muy importante, que es esta afirmación que nos habla de la unidad trinitaria, de Jesús que está en el Padre y el Padre que está en Jesús, ¿no? Y esta unión de Dios, esta comunión también nos llega a cada uno de nosotros, porque esta comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se realiza en cada uno de nosotros por medio del bautismo, de esta gracia santificante que nos llega en el bautismo de cada uno de nosotros y que nos permite tener la comunión con Dios. Jesús se presenta como revelación del Padre. Jesús no viene a realizar su obra, no viene a realizar su proyecto, sino que viene a cumplir el proyecto del Padre, viene a realizar el proyecto del Padre. Y esta realización se lleva a cabo y alcanza su plenitud y se busca hasta el momento de la cruz y hasta la glorificación de la resurrección, precisamente por la comunión con el Padre que está en Cristo y Cristo Jesús que está en el Padre. En cada uno de nosotros también está presente la Santísima Trinidad. Y hoy te invito en este momento a contemplar, a amar a Dios que está dentro de ti, que está en tu corazón, que está en todo tu ser, en tu mente, en tu cuerpo, en tu alma, en todo lo que eres y en todo lo que haces, aunque muchas veces lo neguemos. Y esta comunión está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Yo te invito a contemplar con amor esto, y que al igual que Jesucristo, nosotros hagamos presente en la vida de cada uno de nosotros y en la de nuestros hermanos también al Padre. Oración después de leer la Biblia. Señor, te damos gracias por tu presencia viva entre nosotros. Que la palabra que escuchamos y compartimos nos transforme desde el interior y la vivamos con gestos concretos de amor, de solidaridad y de entrega por tu reino. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Seguimos en paz.